en ese sentido a los miembros del SEDEC, a Carlos como moderador o anfitrión y a Alfonso como moderador y fundador de esta institución. Adicionalmente, pues mis felicitaciones y a todos sus miembros. En segundo lugar, como peruano y vecino y gran admirador y amigo de Colombia, quiero aprovechar este momento para felicitarlos por la muy merecida acceso a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico. Esto creo que marca un hito en la historia económica y diplomática de Colombia, y estoy seguro que esto va a promover y consolidar clima de inversiones hacia ustedes. Yo como peruano, que también he estado en esta carrera, lamento que por circunstancias que están fuera de mi control y del control de muchos, esto no haya avanzado con la premura del caso, pero esperemos que Perú algún día pueda pertenecer a este club de 37 grandes países que dan una pauta de gobernabilidad. Muchas gracias por la invitación una vez más, y me siento muy contento de estar ante un público tan numeroso de expertos en esta materia. Voy a proceder a poner mi presentación, que está aquí, si no me equivoco. La estoy compartiendo, ¿se ve? Se ve. Perfecto. Magnífico. Voy a hablar sobre la Ley de Control Previo de Concentraciones, de concentración económica en el Perú, y por supuesto dejando constancia de que las apreciaciones que traslado son a título estrictamente personal y que no reflejan bajo ninguna circunstancia los puntos de vista del gobierno ni nada por el estilo. Simplemente es una reflexión académica, y voy a contar un poco la historia. Una historia que yo diría es rocambolesca. De esta manera yo creo que la podría categorizar. Y utilizando una frase que utilizamos en el Perú y en muchos de nuestros países, la Ley de Control Previo de Operaciones de Concentración Económica en el Perú es la historia del parto de los montes, por la demora en su adaptación. En el año 93, el Perú estableció que el modelo económico que debíamos mantener y que mantenemos es la economía de mercado con función social o economía social de mercado, que como todos sabemos perfectamente, el derecho de la competencia es una pieza fundamental de este modelo económico. Es más, la Constitución del 93, igual que las anteriores, pero en este caso de manera mucho más técnica y explícita, incluye una disposición expresa y bastante bien desarrollada en relación con el derecho de la libre competencia. Y con objeto de desarrollar este mandato constitucional, a partir del año 93 y en adelante, con reformas en el 98, con reformas en el 2001, con reformas en el 2008 y reformas parciales en los últimos años, se han adoptado un conjunto de normas y de leyes que sancionaban las conductas anticompetitivas, pero básicamente estaban referidas a los temas de prácticas restrictivas, prohibición de prácticas restrictivas, cárteles, y de abuso de posición dominante en el mercado. Pero ninguna de ellas permitía un control previo de concentraciones de manera explícita. Únicamente por razones que no es el momento conversar, en el año 2004, si no me equivoco, se adoptó disposiciones específicas para el mercado energético, que es una norma que todavía sigue vigente y que, por cierto, ha sido objeto de una autorización con condiciones, según señalan los medios de prensa, hace muy pocos días.
El Indecopi no ha dejado de trabajar en esta materia, pero la historia en líneas generales es que el derecho a libre competencia en el Perú se circunscribía a los temas de abuso de posición dominante en el mercado y se circunscribía a las prácticas restrictivas, los acuerdos, estableciendo una norma especial y sectorial en el mercado energético y, según algunos, que yo comparto, en el sector de telecomunicaciones a través de una interpretación que hizo el Viceministerio de Transportes y Comunicaciones en el caso de una fisión en el sector telecomunicaciones. Desde hace más de 20 años ha habido un amplísimo debate en relación sobre la conveniencia de contar o no con una ley de este particular. Hace 20 años, un grupo muy pequeño de académicos, y cito a Santiago Dávila, que no sé si estará presente, cito al doctor Tábara, que no sé si estará presente, éramos, digamos, un grupo muy pequeño con Jaime Delgado, presidente de una asociación de consumidores, un grupo muy pequeño de personas que abogábamos por tener una ley de control de fusiones o de concentraciones empresariales. Para ponerlo de una manera coloquial, éramos los apestados del mercado peruano, éramos un grupo de, a mí me han dicho hasta comunista, por abogar por una norma de este estilo, y por más que señalábamos con insistencia que justamente, y siguiendo los parámetros internacionales, una norma de este estilo lo que hacía era precisamente consolidar la economía de mercado y afianzar el trípode del derecho de la competencia. El Perú tenía solamente 2 patas y esto lo hacía temblar, pero contar con una ley de este estilo nos permitía tener un trípode que podía permitir consolidar el sistema. A pesar de esto, durante muchísimos años se participó en muchísimos eventos. Yo calculo haber estado en unos 20 y más, 30 eventos académicos de alto nivel en el cual este tema se debatía insistentemente y donde las posiciones ya eran ampliamente conocidas y hasta no teníamos ni que preparar presentaciones porque ya sabíamos lo que iban a decir los que se oponían, muy elegantemente y con razones muy válidas para ellos, no estoy diciendo que estaban equivocados, por lo menos desde su punto de vista, y versus la posición que teníamos una cantidad minoritaria de académicos, en el sentido de que era necesario avanzar en esta dirección. Y durante 20 años hubo este debate en el cual los argumentos que se manejaban eran más o menos, en líneas generales, los siguientes, y que por todos los que no cuentan con una legislación de libre competencia específicamente, o una ley de control de fusiones, eran siempre los mismos, ¿no? Que el Perú es una economía pequeña, que para qué tener una ley de este estilo, que era una señal negativa para los inversionistas, ¿okay? Que es un argumento interesante, un acto de adivinación, porque uno no sabe qué es lo que va a pasar en un futuro, ¿okay? Que lo que había que hacer era consolidar a los campeones nacionales para que pudieran competir de una manera eficiente en los grandes mercados internacionales. Entonces el National Champion era pues el gran argumento para decir, qué bien que el mercado se concentre y eso va a permitir que el mercado peruano pues, compita de manera eficiente en los grandes mercados internacionales, porque no van a ser pequeñas empresitas, sino empresas sólidas y grandes que van a poder participar en igualdad de condiciones con las grandes empresas transnacionales, ¿no? Habían algunas personas que ya un poco más primitivos decían, se rasgaban las vestiduras diciendo que esto era una violencia a la libre empresa y increíble a la libertad contractual. O sea, parece que se habían olvidado que existían las leyes antitrust desde hacía más de 100 años, ¿no? Habían unos comentarios que me parecían bastante injustos, que el Indecopi, la autoridad encargada, no tenía capacidad y que bastaba el control ex post para resolver los problemas de mercado. Y comentarios de otra índole, pues, que
que a mí me parecían muy injustos, era que el INDECOPI, la Autoridad de Competencia Peruana, pues no tenía independencia, que era de segundo level, que su gente no estaba preparada, y que, y esto lo ha dicho hace poco algunas personas, que era el caldo de cultivo para la corrupción. Bueno, frente a eso, los que estábamos, este grupo minoritario, de acuerdo en encontrar una normativa de libre competencia completa, incluyendo control de concentraciones, pues siempre señalábamos que el argumento de economía pequeña no era una razón, porque cada economía tenía sus parámetros y que dependiendo de los umbrales que se determinaran, y siempre hubo consenso que los umbrales tenían que ser objetivos, pues se tenía que tomar en consideración, ¿okay? Que todo lo contrario era una señal positiva para las inversiones, y todos los que estamos aquí presentes sabemos perfectamente, y mi experiencia era que cada vez que yo le decía, como abogado en su momento, a clientes potenciales, oye, mandaban una consulta y nos preguntaban, bueno, ¿puedes preparar un reporte sobre el control de concentraciones en el Perú? Y yo le decía, bueno, te lo puedo preparar en 2 minutos, no hay ley. Y era muy gracioso porque 2 minutos después, o 1 hora después, estaba llamando un equipo de 7, 8, 9 abogados y economistas de Londres, o de Hong Kong, o de Nueva York, o de Chicago, preocupadísimos porque nos decían, no tienen una ley de este estilo, pero eso genera inseguridad jurídica. Y yo le decía, bueno, pues así es la cosa. Bueno, pero podría aplicarse el Continental Can, el famoso caso de Continental Can que todos conocemos. Le decía, sí, teóricamente podría darse, pero claro, es que eso generaría inseguridad. Pero le decía, no, acá hay una temática de que el Perú ha decidido, o hasta ahora ha decidido, no contar con un tipo de normativa de este estilo, ¿no? El tema de los campeones nacionales, que era una de las... ¿cómo se llama? Argumentos que siempre se manejaban. Bueno, pues los campeones nacionales fueron, ¿cómo se llama? Liquidados en 2 minutos, y el ejemplo de la cerveza es clarísimo. Tuvimos un mercado concentradísimo en el sector cerveza, es más, lo tenemos concentrado ahora al 99.9% prácticamente, ¿y qué pasó? Pues el campeón nacional terminó comprado por una empresa extranjera, entonces, campeón nacional, nada. Y el otro argumento que se manejaba de, bueno, pues tenemos, esto es un acto de adivinación, frente a lo cual nosotros decíamos, bueno, es que necesitamos, como lo decía otro de los impulsores de esta temática del Mercurio, un economista, pues tenemos con esto un aparato para apagar incendios, en el caso de que afecte la competencia, ¿no? Habían argumentos que me parecían, ya los he criticado, deleznables, o sea, afecta la libertad contractual, con lo cual pues ponía en evidencia que no habían leído nada del derecho de la competencia, y criterios que me parecían coyunturales, porque finalmente esto se puede resolver de una manera muy rápida con la cooperación internacional, la falta de la capacidad de la autoridad, y el INDECOPI siempre ha probado ser una institución seria, que ha hecho su trabajo muy bien, con lo cual el argumento de falta de independencia, si bien la OSD ha hecho recomendaciones en el peer review publicado en el año 2018 y lanzado el año pasado, que se tiene que hacer ajustes, y en este momento hay un proyecto que está promoviendo el INDECOPI para constitucionalizar esa institución, cosa que es perfectamente válido. No es cierto, porque si bien formalmente no era independiente, en los hechos sí lo era. Yo he sido vocal de la sala, he trabajado muchos años, conozco a muchísimos de los funcionarios que trabajan en el INDECOPI, que lo hacen extraordinariamente bien, y nunca ha habido ningún atisbo de que las decisiones de INDECOPI han sido monitoreadas o digitadas desde las altas esferas gubernamentales. El trabajo siempre ha sido absolutamente serio, ¿no? Y el otro argumento, finalmente, que me parece de terror, es que el INDECOPI puede generar la corrupción. Y yo he trabajado ahí, y eso me parece altamente ofensivo hacia la institución peruana de competencia, decir o insinuar que el control de fusiones va a llevar a la corrupción. El INDECOPI, en sus 25 años de vida, nunca ha habido absolutamente ningún escándalo por malos manejos o de
al interés de alguien, y esto profundamente a quienes trabajamos en el Indecopi, pues, y hemos trabajado y queremos esa institución, pues nos ofende profundamente. Pero en fin, eran argumentos que lo que hacían era, tal como lo hemos manifestado en varias ocasiones, generar, yo no sé si ustedes manejan en Colombia o en los países latinoamericanos la palabra un cuco. El cuco es este monstruito que asusta a los niños. Bueno, generan un cuco a los empresarios, o lo que llamamos nosotros la operación susto, asustaban a todo el mundo, y que esto iba a ser pues prácticamente una suerte de desastre económico, una suerte de pandemia, por utilizar una palabra de moda, para el mercado, ¿no? La historia es que se intentó en varias ocasiones a lo largo de los años, y el primero que lo hizo fue el congresista Delgado, plantear proyectos de ley en el Congreso, que siempre contaron con la oposición férrea de la Cámara de Comercio de Lima, la Confederación de Empresarios Privados, la Sociedad Nacional de Industria, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, o sea, la Asociación de Bancos, o sea, todos los, digamos, los grandes grupos empresariales, bueno, son libres de considerar lo que estimen conveniente y sus comentarios son válidos, pero sobre todo del Ministerio de Economía y Finanzas, cuyos funcionarios eran, digamos, los principales opositores a avanzar en esta dirección. Pero finalmente hubo una situación que fue bastante interesante, que gatilló la adopción de esta normativa. Y les voy a poner un pequeño historia de los antecedentes de esta norma para explicar más o menos cómo es esta historia que yo le llamaría rocambolesca. Lo explico de una manera bastante sencilla. En septiembre del año 2016, el congresista Jorge del Castillo, y hay que reconocer su impulso, un congresista que siempre ha manejado las cosas con mucha prudencia y cautela, presentó una moción ante el Congreso para crear una comisión para comenzar a analizar este tema. Pocos días después, o semanas después, el 5 de diciembre de 2016, se instala esta comisión que se pone a trabajar con mucha cautela, con mucha tranquilidad, sin armar alboroto. ¿Cómo se llama? Hacer consultas que se manejaron en diferentes ruedos, un trabajo pausado. En primer lugar, se invitó a académicos para que dieran sus puntos de vista, donde se repitieron lo que ya conocemos. En segundo lugar, se invitó al Estado, en el cual fue muy gracioso, pero todo el Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Industria, se oponían férreamente, repitiendo exactamente los mismos argumentos que ya les he explicado. Esto iba a ser la catástrofe financiera, salvo, interesante, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Energía, que sí estaban a favor de esta situación. En una siguiente etapa se hizo ruedas muy interesantes en la cual participaban organismos internacionales, vino gente de la OECD, el apoyo permanente por parte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, José Luis Crucidé, que está aquí presente, estuvo presente en Lima no en una ni en dos, sino en muchas ocasiones, trabajando y dando sus puntos de vista sobre este particular, y se contó con el apoyo de la doctora Tania Zúñiga, que apoyó en esta dirección. La cuestión es que hubo en febrero del año 2019 una compra muy interesante. Había habido una sanción por un cártel de las empresas farmacéuticas del mercado del Canal Moderno. ¿Y qué pasó? Pocos meses después de esta sanción del Indecopi, pues hubo una compra de una empresa a todas. Y esto generó, digamos, una concentración al 85% del Canal Moderno de farmacias. Yo me acuerdo que la prensa comenzó a decir, qué maravilla, esto es una muy buena señal del mercado, ahora vamos a tener un canal moderno de farmacias absolutamente consolidado, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que pasó es que al día siguiente de esta compra, o pocos días después, comenzaba a gatillarse un conjunto de proyectos de ley en el sentido de avanzar
¿cómo se llama?, con una ley de este estilo. ¿Y qué pasó? De la inexistencia total de proyectos normativos para tener una ley de concentraciones, en un plazo de una semana se presentaron aproximadamente 15 proyectos de ley. Pero finalmente, todos estos proyectos de ley fueron consolidados a través del texto que había ido consensuando técnicamente el doctor Jorge del Castillo, y anticipo, para que todos lo sepan, el modelo que se incorpora en el texto que había propuesto el doctor del Castillo fue un modelo totalmente europeo. O sea, aquí no había nada nuevo, no había nada misterioso ni contrario a las tendencias internacionales. Hubo bastante debate y finalmente en mayo del 2019, finalmente después de un amplio debate en el Congreso, se aprueba la Ley de Control de Fusiones y Concentraciones. Yo me acuerdo que salté de alegría y me dio muchísima felicidad porque finalmente teníamos una ley que creo yo era muy importante para el país. Pero lo que ocurrió fue una cosa muy curiosa. El texto que se había aprobado, ¿ok?, no era exactamente el que había visto la comisión, sino que alguien, y este es un misterio, había puesto una disposición complementaria final que decía que la aplicación de la ley no iba a seguir los parámetros de la ley, sino que iba a seguir los parámetros de la Ley General de Procedimiento Administrativo, con lo cual, en los hechos, estaba haciendo que esta norma fuera inaplicable porque la Ley General de Procedimientos Administrativos tenía ritmos o tenía una estructura jurídica diferente. Entonces, la norma específica, que era la de control de fusiones y concentraciones, ¿cómo se llama?, quedaba supeditada a la Ley General de Procedimientos Administrativos. De ahí, esto comenzó a debatirse y pasó una cosa muy graciosa, que en el mes de septiembre del año pasado se aprobó por mayoría en el Congreso que se reconsiderara el texto. Yo no entiendo por qué no se reconsideró al día siguiente, porque era simplemente cambiar una palabra, ¿no?, de supletoria a... y lo que ocurrió fue que esta reconsideración dejó en el aire el tema, y ¿qué ocurrió? Que el 1 de octubre hubo el cierre del Congreso, con lo cual, obviamente, la ley no podía ser promulgada, ni discutida, obviamente, y finalmente el gobierno de Perú, el presidente Vizcarra, el 19 de noviembre del año pasado, aprobó el decreto de urgencia 013, que está a disposición de ustedes, que finalmente incorpora, que incluye toda la normativa de control de fusiones para Perú. ¿Cómo está estructurado la norma? En este gráfico, que lo voy a explicar de manera muy somera, establece que la autoridad es el INDECOPI, que hay una primera instancia, que es la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, y cuyas resoluciones son recurribles al Tribunal de Defensa de la Competencia en caso de que pudiera haber alguna discrepancia respecto de la segunda instancia, pues obviamente se iría en contencioso administrativo entre el Poder Judicial, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la norma? Se consideran ineficaces las operaciones que no hayan obtenido las autorizaciones del INDECOPI. Obviamente, ¿cuáles son las empresas que se presentan? Aquellas empresas que, ¿cómo se llama?, tienen que solicitarlo, a aquellas empresas que superen un umbral que establece la norma y que voy a explicar en 2 minutos, ¿no? ¿Y cuáles son las operaciones comprendidas? Pues la norma es bien clara. Todas las fusiones, adquisiciones, joint ventures o cualquier otro tipo de operación similar que generen un cambio de control de la empresa, ¿ok? Y se establece como umbrales, ¿cómo se llama?, los montos que señalo acá. Que los ingresos brutos de las ventas anuales de las empresas participantes superan 145 millones, ¿ok? Y que los ingresos brutos de las ventas anuales al menos de 2 empresas participantes superen 22 millones en el caso de que las de arriba compren a las de abajo. ¿Ok? Perdonen, existe la posibilidad de una consulta previa, ¿ok? Pero la consulta no es vinculante, tal como ocurre en muchísimas partes del mundo, y se establece como una sanción que hasta el 12% de los ingresos brutos en caso de no haber, como se llama, hecho
solicitud de aprobación previa, o eventualmente se hubiese enviado o remitido información falsa en el marco del procedimiento, ¿no? En teoría, la publicación de la ley, como hemos visto, fue el 19 de noviembre del 2019. En teoría habían 90 días para la adecuación del ROP del INDECOPI, cosa que no se ha hecho porque el texto está ya hace varios meses en el Ministerio de Economía y Finanzas y esto no lo ha hecho. ¿Okay? Se había establecido un plazo de 6 meses para la reglamentación de la ley. En teoría ya debió haber salido la reglamentación de la ley. El INDECOPI diligentemente mandó el proyecto de reglamentación al Ministerio de Economía y Finanzas hace varios meses, incluso antes del COVID-19, pero no lo publicaba, y claro, ahora con el COVID-19 no lo ha publicado nunca, y ni siquiera ha sido prepublicado, como siempre hace el INDECOPI en una muy buena práctica, ni siquiera ha sido prepublicado para que la sociedad civil, los empresarios, los académicos, etcétera, etcétera, den su opinión. No entiendo por qué, y esto es una crítica que quiero hacer, constructiva, por qué razón el MEF no prepublica por lo menos el texto del reglamento para que con este tiempo podamos, todos los que querramos trabajar este tema, pues dar nuestras opiniones y la comunidad internacional y enriquecerla con experiencias. En teoría, la norma entraba en vigencia el 20 de agosto del año 2020 y se ha visto decir una cosa bastante curiosa, que era que la duración y la vigencia de la norma iba a ser hasta el año 2025 y que en esa fecha pues se haría una evaluación sobre si la norma era pertinente o se derogaba. O sea, una cosa bastante extraña dentro del derecho, una norma de control de fusiones que estuviera sujeta a evaluación, y esto generaba pues una situación bastante complicada porque podría generar discriminación respecto de las empresas que se acogieron a la norma y esto podría generar una situación en el supuesto de que la norma fuera derogada por luego de la evaluación, y decían, oye, yo me tuve que acoger mientras que las otras no. La historia es que como consecuencia del COVID-19 no se ha prepublicado el reglamento, no ha entrado en vigencia el reglamento. Sin embargo, hace como 3 semanas el Ejecutivo solicitó al Legislativo facultades para legislar a través de decreto legislativo y en teoría al 11 de este mes vamos a tener claridad sobre cuándo entrará en vigencia la norma. Hay rumores de todo tipo, ¿no? Que hay algunos que dicen, este es el pretexto perfecto para que la norma se derogue completamente. Hay otros que dicen, no, hay que dejar esto todavía para muchos meses más y que entre en vigencia el próximo año en algún momento o cuando la crisis económica consecuencia del COVID entre o sea, se ha acabado o ya el Perú esté en recuperación, con lo cual este tema del failing firm defense no solamente entraría fuera de órbita, sino que sería la razón por la cual hay que buscar consolidar el mercado peruano. Hay otro, el presidente del INDECOPI, en una entrevista publicada este domingo, ha señalado que entraría en vigencia en el primer cuatrimestre del próximo año. Mi opinión personal, y se lo he hecho saber al INDECOPI de la manera más cordial, es que no veo por qué razón se tiene que diferir la entrada en vigencia de la norma. Creo yo que ¿cómo se llama? El umbral, que es bastante alto para la economía peruana, y la cantidad de casos que todos los economistas han identificado, que no van a ser más de 12, 13, no impedirían que el INDECOPI pudiera tenerla en la aplicación a la brevedad posible. Y es más, yo creo que como consecuencia del COVID probablemente haya una situación de compras masivas, y esto puede generar una concentración del mercado que no habría ni siquiera la posibilidad de argumentar la defensa por failing firm, para poder por lo menos decir algo en caso de que esto se ponga complicado. La historia es que estaremos a la espera de lo que diga el INDECOPI y ¿cómo se llama? Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días.
¿Quiénes son los reguladores? En teoría el Indecopi, sin duda, pero participa la Superintendencia del Mercado de Valores y la Superintendencia de Banco y Seguros. No entiendo hasta ahora para qué, pero ahí están hablando de daños estructurales al banco y ellos podrían tener algún tipo de compromiso. Y aquí muy rápidamente les hago el esquema de las normas, ¿no? Las empresas involucradas notifican la operación, la Secretaría Técnica revisará la solicitud y la Secretaría Técnica podrá realizar observaciones y detecta omisiones a la solicitud, se subsanan y en 5 días hábiles, en teoría, admite a prueba. En segundo lugar, una vez admitido, se analiza los factores de la operación y sus efectos en el mercado, los agentes podrán proponer compromisos en cualquiera de estas fases, se realizan audiencias y finalmente si no se presentan problemas para el mercado, pues se aprueba el procedimiento y este es, digamos, una especie de fast track, lo que está en azul. Si es que se considera que hay alguna situación un poco comprometedora para la competencia, pues se entra en una segunda etapa en la cual se repite lo anterior, ¿no? Pero esta es una duración que tiene 90 días y en la cual también se pueden volver a plantear compromisos y en este supuesto las consecuencias van a ser 3. Se aprueba plenamente la concentración, la otra posibilidad es que la denieguen y la tercera posibilidad es que la aprueben con cierto tipo de condiciones. Quien esté de acuerdo podrá apelar. Con esto doy por concluida mi presentación y me pongo a la disposición de ustedes para cualquier consulta sobre esta historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Qué explicación tan completa y tan importante para nosotros tomar contacto con la realidad de lo que ojalá muy pronto sea la práctica de las concentraciones empresariales en el Perú. Yo tengo un comentario y es que en muchos países, en Colombia, por ejemplo, estamos en este momento ante la situación de que por la crisis del COVID se suspendió la actividad de las superintendencias, muchas de sus facetas, incluyendo la de concentraciones empresariales, y entonces no se puede presentar una concentración empresarial, lo cual a mí me parece contraintuitivo respecto de un momento en el que debería tratar de permitirse por el failing industry y por poner las economías en movimiento nuevamente, que se pudieran hacer las concentraciones empresariales. En este momento en Colombia no se puede. El doctor Rubio ya nos hará algún comentario sobre ese tema. Muy bien, yo voy a pasar entonces a la presentación de Luis Berenguer. Y aquí les quiero decir que, pues, como nosotros habíamos invitado a Luis para el 17 de marzo y Luis no podía venir, nos hizo un video súper interesante que lo voy a poner y después de que oigamos el video vamos a darle la palabra a Luis para que nos explique la parte del COVID. Entonces yo voy a compartir la pantalla y voy a poner el video de Luis. Un segundito, por favor. Estimo que ustedes pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Buenas tardes en Bogotá, buenos días desde este Madrid en el que estamos asediados por el coronavirus, pero no puedo dejar de intervenir en un evento tan importante, aunque sea de manera virtual, como el 25 aniversario de la fundación del CEDEC, del Centro de Estudios de la Competencia. Y no puedo ocultar que, al menos en 2 aspectos de mi intervención, tengo sentimientos encontrados. En primer lugar, un sentimiento encontrado un sentimiento de cierta pena por no poder estar presencialmente en este evento tan importante, pero en buena medida compensado porque los nuevos técnicos, los medios técnicos, los avances tecnológicos permiten que, aunque sea de manera virtual, mi presencia exista y pueda compartir desde la distancia el evento con todos ustedes. Y hablando de esta materia, no puedo dejar de felicitar vivamente a la CEDEC, a su 25 aniversario, y particularmente a su presidente, mi buen amigo Alfonso Miranda,
que ha hecho, junto con todos sus colaboradores, que el CDEC se convierta en un referente en materia de competencia, no solamente en Colombia, sino en toda el área latinoamericana, incluso, si se me permite, con resonancias mundiales. El segundo sentimiento encontrado, puesto que me voy a ceñir a las preguntas que me ha remitido, es a la evaluación de la ley peruana. Y ahí también tengo sentimientos encontrados. Sentimiento encontrado, en primer lugar, de frustración, porque yo en su momento, como miembro del centro de expertos, del comité de expertos de la UNTAD, informé sobre el nonato proyecto del 2012, que su retirada en el último momento me supuso una cierta frustración. Pero está compensada sobradamente por el hecho de que definitivamente la sociedad peruana, los políticos peruanos, los medios parlamentarios hayan decidido ya aprobar una norma que todavía no está en vigor, como bien ustedes saben, pero que está en línea con la mayor parte de los sistemas de control de las concentraciones empresariales de todo el mundo. Bueno, siempre hay variaciones sobre los umbrales, luego veremos los umbrales en la legislación española y comunitaria, pero la tramitación en primera, en segunda fase, los plazos establecidos para la misma y sobre todo la finalización del expediente con uno de los tres sistemas. Primero, aprobar sin modificaciones la concentración o bien aprobarla en segundo lugar con condiciones o compromisos y finalmente, pues en los casos extremos, prohibirla. Insisto, es una norma peruana que está en línea y perfectamente homologable con las más avanzadas del mundo. Enhorabuena, por lo tanto, también a los expertos peruanos en competencia, a toda la comunidad de competencia. Preguntan sobre los retos de la legislación comunitaria y, en buena medida, española sobre el control de las concentraciones. Bueno, ya saben ustedes que los umbrales en el comunitario están reservados solamente, y eso ocasiona ciertos problemas que comentaré a continuación, sobre unos umbrales que son excesivamente altos, según los casos y la presencia de las empresas que se concentran en uno o varios países de la Unión Europea, pues tiene unos umbrales de cifra de negocio mundial, siempre que superen determinados cifras de negocio en países de la Unión Europea, según los casos de 5.000 millones o 2.500 millones. Pero siempre con una regla, la regla de los 2 tercios, que significa que si los 2 tercios de la cifra de negocio de las empresas que se concentran tienen presencia exclusivamente, tienen lugar exclusivamente en un país miembro, entonces la competencia es de la autoridad nacional de ese país miembro. Luego hay mecanismos en cuanto a los... Este es un primer elemento de interacción, luego hablaré de otros que existen en el reglamento comunitario de concentraciones. En España no solamente existe la cifra de negocio, considerablemente más baja, lógicamente, la cifra de negocio de 240 millones, como una salvaguarda para evitar concentraciones de poco interés, y la Sorbida no tiene como mínimo, o la Target no tiene como mínimo una cifra de 60 millones en España, pues entonces no está sometida a control de concentraciones. Pero España asume, junto con Portugal y el Reino Unido, un segundo umbral, que es el del porcentaje, la cuota de mercado. Según los casos, el 30 o el 50%, si supera, se está sometido, aunque no se supere por cifra de facturación, debe someterse al control de concentraciones. El procedimiento es en buena medida similar, tanto en la Comisión Europea como en la Comisión
legislación española, primera fase, segunda fase, si bien hay un apartado específico de la legislación española, no puedo ocultar que esto se tomó de la legislación alemana, que permite, cuando la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados de Competencia sea contraria o condicione la operación, el gobierno puede llevar la contraria al organismo de competencia y modificar los compromisos o aprobarla si ha sido prohibida. Quiero decir que este mecanismo, que tiene una cierta importancia en el debate europeo actual, solamente ha sido utilizado por la autoridad española en un solo caso, en la fusión, la adquisición de una cadena de televisión, La Sexta, por otra, por Antena 3, en el que el gobierno consideró que eran muy dañinas para la entidad fusionada en las condiciones impuestas y las modificó. Y que decir tiene que no puedo estar de acuerdo con esta decisión. Insisto, hay unas diferencias porque esto no existe en el procedimiento comunitario. Y de ahí me traslado al último apartado que lo analizaré conjuntamente, las interacciones y los retos. En el debate europeo actual hay dos propuestas de revisión. Bien es cierto que se nos ha criticado mucho a España, a Portugal y a Reino Unido, el mantenimiento del umbral de cuota de negocios. Pues bien, si tenemos en cuenta que buena parte de las operaciones que han sido remitidas por el mecanismo, luego hablaré del artículo 22 del Reglamento 137, el Reglamento de Control Comunitario de Control de Concentraciones, veremos que ahora se plantea un problema porque al haber salido de la Unión Europea, el Reino Unido, solamente hay dos países que puedan tener, que tengan el umbral de cifra de negocio, con lo cual es presumible que algunas operaciones de concentración y en algún caso se han detectado problemas en la tramitación de las mismas por los problemas de competencia que planteaba, no podrán ser analizados conjuntamente por la Comisión Europea. Este es un problema también relacionado con los umbrales en relación con las empresas de economía digital. Al exigirse que tengan cifra de negocio en cada uno de los países, hay debates también sobre las repercusiones fiscales de estas grandes empresas que están ubicadas en otro sitio, pues resulta que la cifra de negocio de estas empresas de economía digital, estas plataformas, pues son muy reducidas y no superan los umbrales en cada uno de los países que exige la Comunidad Europea. La comunicación. ¿Qué es lo que ha aportado, ha modificado Alemania? Y se está planteando también en la Unión Europea, pues había dos opciones, o incluir la cuota de mercado. Estas empresas, aunque tengan poca facturación en cada uno de los países, tienen importantes cuotas de mercado en los mismos, con lo cual se superaría y sería el sistema español, o bien el sistema que ha modificado la legislación alemana, considerando que también supera el umbral no solamente la cifra de negocio, sino la cifra de la operación, es decir, la cifra por la que se ha comprado. Y hay que tener en cuenta que estas empresas, aunque estén radicadas en terceros países no sometidos a la legislación comunitaria, sin ir más lejos, en estos momentos los mayores índices de capitalización bursátil que existen en las empresas en el mundo no son ni los bancos, ni las energéticas, ni las telecomunicaciones, son las empresas de economía digital en las plataformas. Entonces, al fijar el umbral con la cifra de la operación, es decir, lo que se haya pagado en el supuesto de la adquisición, pues ya se supera porque las cifras que son considerables ya entraría en el umbral. El segundo problema que se ha planteado es la inexistencia de un mecanismo como el que existe en España y Alemania, es decir, que el organismo político
pueda llevar la contraria al organismo de competencia en casos de interés general. Bueno, esto se ha planteado con ocasión de la frustrada fusión entre dos grandes empresas, el sector de la construcción y el sector ferroviario, como era Alstom, francesa, y Siemens, alemana. La Comisión Europea consideró que se creaba un campeón europeo, acumulaba gran poder de mercado y la prohibió. Y los gobiernos francés y alemán consideraron que debería establecerse algún sistema en el que, de forma similar a lo que existe en la legislación francesa, en la legislación alemana o española, el organismo político, supongo que el Consejo Europeo, en tal caso pueda, en estos casos, llevarla a la contraria. Por último, los mecanismos de interacción. Los mecanismos de interacción están establecidos en el Reglamento de la Unión Europea de Control de Concentraciones y vienen establecidos como consecuencia de un consenso después de un larguísimo debate desde el primer mecanismo de reglamento de control de concentraciones. Es decir, que ¿cuál es la competencia de la Comisión Europea? La Comisión Europea propuso en diversos momentos que cuando la operación tuviera que ser notificada en 3 países miembros fuera automáticamente competencia de la Comisión Europea. Las autoridades nacionales, por otra parte, establecían que hubiera mecanismos flexibles para que no se llegara a la regla de los 2 tercios, el peso de la operación estuviera en un país determinado, la competencia para tramitar las concentraciones fuera de la autoridad nacional. Al final se llegó a un acuerdo que está reflejado en los artículos 9 y 22 del Reglamento Comunitario de Control de Concentraciones. Según el artículo 9, aunque no se cumpla la regla de los 2 tercios, cuando el peso fundamental esté en un país y los problemas de competencia sobreviven en un solo país, puede la Comisión Europea, a solicitud del Estado miembro o también de los interesados, puede, de forma discrecional, remitir el conocimiento de la concentración a la autoridad nacional. Sin embargo, el artículo 22 es el reenvío, este es un reenvío de arriba a abajo. El artículo 22 establece un mecanismo de reenvío que es de abajo arriba. Cuando la operación deba ser notificada en al menos 3 Estados miembros, estos Estados miembros pueden dirigirse a la Comisión Europea, reenvío hacia arriba, para que conozca la operación, porque podrá así mejor analizar los efectos. Y poco más tengo que añadir. Este es nuestro mecanismo, estos son los debates que existen en la actualidad, buena parte dirigido por la habitual pretensión de los poderes públicos de crear, si ya no ya campeones nacionales, sí campeones comunitarios, y por otra parte los retos que se han establecido como consecuencia de las nuevas formas de economía, particularmente la economía digital. Y nada más que reiterar mi felicitación a Alfonso Miranda, a todo su equipo y en definitiva al FEDEC, y adelante con vuestro trabajo que lo estáis haciendo muy bien. Bueno, mil gracias. Luis, entiendo que resultó extraordinario el sonido y me dicen que aparecía como si estuvieras en vivo. Yo quiero decir además que todos nos vestimos elegantes porque Luis nos mandó ese video en donde estaba tan elegante, entonces pues eso nos impulsó pues a no quedarnos atrás. Ahora quisiera que Luis tome la palabra en vivo para que nos converse sobre un poco qué ha sucedido con la pandemia y el control de las concentraciones en España y en Europa. Luis.
Yo lo veo, Carlos, tú lo ves allí, ¿cierto? Luis, estás con el micrófono en silencio. Sí, es activar el micrófono. Le voy a... Lo debe reiniciar él. Sí, tal vez. Sí, Alfonso. Hola, ¿qué tal? Está reiniciándose. Ah, sí, perfecto. Te estamos entonces aguardando aquí para que nos hagas tus comentarios sobre la parte COVID. Pero, Ya no sé, está. Claudia, ahora me sale una pantalla, no se ha encontrado tu archivo. Tal vez, Claudia, si le mandamos el link nuevamente a Luis. A ver, ahora me sale entrar en una reunión, introducir, tengo que empezar de nuevo con todos los números. Pero si tú tienes el link, es simplemente apretar el link, Luis. No, pero tengo que poner el número de la reunión, identificar la reunión. Ya. Ya lo he puesto, ahora unirse. Ay, por Dios. Vale, ahora te veo. Listo. Lo que no sé si se me oye. Ah, no. Ahora se me verá y ahora se me oirá. ¿Es cierto? Sí. Hola, buenos días. Buenas tardes en Madrid. Estaba diciendo que nosotros todos nos vestimos elegantes porque con el video que nos mandaste tú de máxima elegancia en tu despacho en Madrid, pues teníamos bueno, que estar eran otros elegantes. tiempos. Me estaba acordando que nada más oportuno que hablar sobre los problemas del COVID-19 porque ese video fue grabado el último día que pude asistir al despacho, el 12 de marzo. Claro. Y observo dos cosas. El primero, que tenía el pelo mucho más corto que ahora, entonces no he podido ir a la peluquería. Tengo Sí. poco pelo, pero ahora lo tengo más largo, lo único, porque desde ayer se abrieron las peluquerías, pero solamente en el proceso que aquí se llama de desescalonamiento, que es una forma de inventarse palabras, hay que pedir cita previa y Claro. no te la dan hasta dentro de 10 días, lógicamente, porque todos estamos deseando. Bueno, pues centrándonos en el tema y las consecuencias del COVID-19, los debates no son muy diferentes a los que hubo en el año 18, en el año 2018, con ocasión, perdón, 2008, con ocasión de la crisis bancaria europea. Yo tuve ocasión de asistir a una reunión de directores generales de autoridades nacionales de competencia con la Comisión Europea en Bruselas, en la que hubo quien, presidente de alguna autoridad de algún país miembro, que dijo que ante esta situación había que derogar durante un periodo de tiempo de 4 o 5 años la legislación de la competencia. Y eso lo dijo una autoridad nacional. Afortunadamente, la inmensa mayoría reaccionamos en contra y, por supuesto, la Unión Europea igualmente. La segunda cuestión es cómo se debe actuar no solo en materia de conductas, que está claro, no se piensa que no hay ninguna razón que por motivo de una crisis, de una pandemia, se tenga que ser más dúctil, más flexible en materia de conductas, de sancionar las conductas y los cárteles, pero en otros dos aspectos que son algo que es típico de la Unión Europea, aunque no lo tengáis en muchas de vuestras legislaciones, que es el control de las ayudas y el control de las concentraciones.
Bueno, el control de las ayudas se ha flexibilizado siempre con un campo temporal, en principio de 2 años, en el sentido de que se autorizan las ayudas públicas que no superen los 800.000 euros, o bien en formas de préstamos estatales o de entidades paraestatales que no superen los 50 millones. Bueno, esto obviamente no va a fortalecer ni crear posiciones de dominio ni crear campeones nacionales. Más discusión hay, todavía no se ha aprobado precisamente por la discusión que hay, sobre la participación del Estado o las administraciones públicas en el capital de las empresas. Y en esto es más delicado, puesto que hay determinadas fuerzas políticas que piensan que de esta forma volver a crear empresas públicas, mantener empresas públicas. Hasta ahora la Comisión no va en ese sentido, es decir, en todo caso autorizará, hay la discusión, España ha pedido que se limite a una participación de no más de 100 millones de euros, Alemania y Francia están proponiendo 500 millones. ¿Y por qué España está proponiendo 100 millones, un máximo de 100 millones? Pues porque como tiene una caja más debilitada que esos grandes países, se puede pensar que si se autoriza estas ampliaciones de capital público en empresas de estos grandes países, pues pueden no solamente incurrir en abusos de posición dominante, que hay mecanismos para perseguirlo, sino también optar a la adquisición de empresas de países con una economía más débil. Bueno, ese es el debate existente, y quien conozca mínimamente los mecanismos de la Unión Europea, pues se sabe que allí nunca se gana por goleada ni se pierde por goleada. Siempre hay una tendencia al empate o a ganar por la mínima o a compensar unos extremos con otros. Hay que estar pendiente de esto. Luis, yo te quería preguntar, ¿no hay una discusión o un debate, pues, o preocupación porque quien participe en el capital de las compañías que están en riesgo de quiebra, por ejemplo, las aerolíneas, etcétera, no sea los propios estados, sino de golpe un estado extranjero? Por ejemplo, ¿qué pasaría si fueran a venir compañías chinas o pertenecientes al gobierno chino a comprar empresas estratégicas dentro de la Unión Europea? Bueno, eso no es problema porque la Comisión Europea ha aprobado unas normas que permiten vetar la entrada de países donde el control de concentraciones, o por decirlo, el control de las ayudas públicas es inexistente. Sin ir más lejos, en Estados Unidos se han aprobado ya ayudas que, aunque no vayan exclusivamente a la empresa, la mayor parte van dirigidas a la empresa por la suma de 2,2 billones. Billones españoles, no billones anglosajones, de dólares. Entonces, la Comisión Europea tiene el mecanismo para vetar la entrada de esas empresas que han accedido a su poder económico con normas dudosamente de economía de mercado. Yo tengo un amigo, antiguo presidente de la Autoridad de la Competencia, anterior que yo, que dice que al fin y al cabo la posibilidad de quebrar a las empresas es tan consustancial al capitalismo como el infierno al cristianismo. Es decir, que si hay algo que caracteriza el capitalismo o la economía de mercado es que es el principio de riesgo y que se pueda. Bien, es cierto que en determinados casos, en servicios esenciales, pues hay que poner unas normas o hay que flexibilizar esas normas. Pero esa manga ancha de participación en capital público para evitar que quiebre cualquier empresa, pues es difícil. El problema no es tanto por las empresas chinas o norteamericanas en este sentido, puede ser más bien en las empresas españolas que tomen posesión por empresas de otros países, que ahí no hay, de otros países miembros, que ahí no hay posibilidad de vetar, establecer una barrera de entrada.
claro, si, bueno, Iberia en ese momento forma parte del grupo AIG junto con British y está en una situación difícil por cuanto que se está discutiendo si se hace una salvedad, porque si se considerara que el dominio de esa empresa del grupo IAG era británico, pues iba a perder buena parte de Iberia, iba a perder buena parte de sus líneas que responden al principio de cielos abiertos y que fue un gran avance por parte de la Comisión. Ese es el gran problema existente. Y en cuanto a concentraciones, pues lo mismo. El mismo problema, que se debe flexibilizar el control de concentraciones. Yo haría una excepción con una aplicación más flexible de lo que hasta ahora han hecho la Comisión Europea o las autoridades nacionales, de la aplicación del principio de la compañía que cae, de la quiebra de la compañía. Es decir, que se puede autorizar una concentración para evitar que una empresa, los principios los tenemos todos claros, pero claro, muchas veces hay dificultades de demostrar este hecho y un análisis muy profundo, que si se hace un análisis en profundidad, pues siempre la compañía terminará quebrando antes de que haya una decisión. Lo que sí que ha hecho la Autoridad Española de la Competencia, claro, en esta situación, pongamos que todos los gobiernos están actuando en un escenario desconocido antes. Y una de las cosas que se han establecido en España y en otros muchos países es la paralización de los procedimientos administrativos y judiciales. Eso significa que todos los procesos de concentración quedarían paralizados, como está ocurriendo en Colombia, como acabas de anunciar que está ocurriendo en Colombia. Pero la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia ha asumido una postura muy flexible hasta donde ha podido, que es admitir concentraciones y tramitarlas en primera fase, puesto que ahí no hay derechos de tercero, ni plazos de tercero, ni market test. Pero claro, si pasan a la segunda fase no tiene la solución, porque y hay que dar trámites a terceros, y esos trámites a terceros están paralizados por una disposición legal que afecta a todo el Estado. Entonces ese es el problema que existe, pero tramitaciones de... Es un problema similar, ¿no? Concentraciones en primera fase se están un problema similar haciendo. Sí. Sí, bueno, ahí según me dices, permite la presentación, ¿no? Aquí sí que se permite la presentación. Sí, la presentación. de acuerdo. De acuerdo. Si es en primera fase, como es el 90, hay tantos % de las concentraciones, pues se aprobarán. Todavía no se ha producido el caso de una concentración en segunda fase, pero claro, esperemos que en la medida que de ese escalonamiento, vuelvo a la palabreja, que se está produciendo, pues tal vez cuando haya que pasar a esa segunda fase, pasen los 30 días de la primera fase para la segunda, pues ya se haya levantado esa prohibición de tramitación de los expedientes administrativos y se pueda proceder a su completa tramitación. Muy bien. Pues Luis, muchísimas gracias por estas explicaciones tan importantes para nosotros. Pues... Convencer a la superintendencia que consulten, porque se lo hace con frecuencia, que consulten a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia española y que le darán algunas... Vamos a sugerirlo. Vamos a sugerirlo. Lo vamos a sugerir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en este momento entonces le voy a dar la palabra al doctor Jairo Rubio Escobar. El doctor Rubio nos va a hacer los comentarios relacionados con la ley colombiana. Y la primera pregunta que yo tendría para Jairo es sobre sus comentarios frente al proyecto de ley peruano. ¿Cómo lo ve desde la perspectiva latinoamericana?
Adelante, Jairo. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quiero felicitar al CEDEC por sus 25 años, a su director, el doctor Alfonso Miranda, y expresarle mis agradecimientos por haberme invitado a participar en este simposio para hacer unas breves reflexiones, no sobre el proyecto de ley, porque ya tenemos un decreto legislativo en Perú, y es un decreto que más adelante me referiré. Y lo primero que quiero comentar es que tengo que felicitar al gobierno de Perú por tener, a partir de la vigencia de este decreto que supuestamente va a ser el 20 de agosto del presente año, una legislación sobre control previo de integraciones empresariales. Control que tiene por objeto, por regla general, todos sabemos, evitar que por medio de concentraciones se queden estructuras de mercado que garanticen rentas monopolísticas. Perú renunció desde el momento en que comenzó su ley de competencia, el año 91, a la posibilidad de objetar todas las concentraciones que restringen en forma indebida la competencia, en perjuicio de la sociedad y en perjuicio de Perú. Y aquí tengo que decir que las leyes de competencia que no tengan un control previo de integraciones empresariales, como lo dijo el doctor Luis Díaz Canseco, es una ley incompleta. Porque como lo dice la ley tipo de competencia, no tiene sentido prohibir o reprimir los carteles empresariales si al mismo tiempo no se es capaz de actuar contra sus miembros cuando se integran empresarialmente. Por eso, mis felicitaciones al gobierno del Perú. Sin embargo, mirándolo desde afuera, le queda a uno ciertas preocupaciones. Lo primero que llama la atención es que esto es un decreto de urgencia, que es el 03 del 19, toda vez que el Congreso de la República del Perú fue disuelto. Y le queda a uno ciertas preocupaciones porque uno sabe qué puede pasar. Ya se ha venido diciendo que por parte de algunos congresistas del Perú, según se lee en los medios de comunicación, que ese decreto es un decreto que no pasa el test de legalidad, toda vez que no existía emergencia, cosa que yo no voy a entrar a calificar porque obviamente no soy peruano ni conozco la normatividad peruana. Pero sí me preocupa que este gran avance que tiene la legislación peruana al establecer el control previo de integraciones no comience a operar, porque el nuevo Congreso, que va a tener la última palabra, llega a decir que no. Pero también me preocupa mucho de que en este decreto de urgencia 03 del 19 se diga que este control previo de integraciones empresariales tiene una duración de 5 años, mientras que después se revisa. O sea que yo veo que las leyes deben tener vocación de perpetuidad, independientemente después se derogan o se modifican. Entonces, veo que no existe todavía la seguridad en Perú de que el control previo de integraciones empresariales es un mecanismo importante para garantizar la libre competencia en los mercados y por ende para que se den los beneficios de una competencia como es el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica. Y ya para contestar su pregunta en forma más concreta, tengo que decir que
aunque el doctor Luis Díaz Canseco tocó el tema de todo el paso que han transcurrido durante los últimos 20 años, de cómo los empresarios y muchos abogados se han opuesto al control previo de integraciones en el Perú, tengo que decirlo que no solamente en el Perú, en Colombia, que tenemos control previo de integraciones. Me acuerdo cuando se expidió la ley 1340 del 2009, todavía ciertos abogados y ciertos empresarios, y hoy en día siguen hablando de que el control previo de integraciones, además de que según ellos no es constitucional, tampoco es conveniente. Yo no me voy a poner a referirme a las conveniencias del control previo de integraciones y los argumentos que explicó el doctor Luis Díaz Canseco, pero sí quisiera referirme a tres que me parece que son oportunos para mirar las ventajas que debe tener una ley de competencia con control previo de integraciones empresariales. Se decía, por ejemplo, cuando se demandó la constitucionalidad en Colombia, la ley 1340, que se establece una restricción a la libre empresa y a la libertad económica, cosa que explicó también el doctor Luis Díaz Canseco. Y yo simplemente quiero hacer referencia a que el objeto del control ex ante las integraciones empresariales no es limitar la libertad de empresa, impidiendo las decisiones empresariales que lleven a un aumento en el tamaño de las empresas como respuesta a cambios de los mercados. El objeto del control previo de las integraciones empresariales es evitar aquellas integraciones que restrinjan en forma indebida la competencia por los efectos negativos que ello genera para la competencia y por ende para la eficiencia económica y para el bienestar de los consumidores. Y aquí hay un segundo argumento que quiero hacer referencia porque lo he escuchado, inclusive, aunque yo no pertenezco a la Asociación Colombiana del Derecho a la Competencia, el doctor Mira sabe por qué no pertenezco, he recibido comentarios. Y en esa asociación se ha venido diciendo por parte de algunos partícipes, todavía hoy en día en Colombia, que el control de integraciones empresariales impide que nuestros empresarios puedan crecer por medio de adquisiciones que les impiden tener un tamaño, una masa crítica que les permita competir internacionalmente. A mí me preocupa que todavía existan personas en Colombia o abogados que sigan pensando que eso es un argumento válido, aunque respeto la disparidad de criterios para decir que no debe existir un control previo de integraciones. Y quiero contestar sobre eso, que es económicamente deseable que las empresas colombianas puedan ser líderes en el comercio internacional. Sin embargo, ese fin no debe lograrse a costa de los consumidores colombianos y a costa del desarrollo de la economía de nuestro país, que es lo que sucede cuando se permiten integraciones que conlleven a crear unas estructuras de mercado monopólicas, que creen posiciones de dominio o que las incrementen a través de integraciones que restrinjan en forma indebida la competencia. Pero también se ha venido diciendo que en economías con alto grado de apertura en Colombia, las importaciones se encargan de disciplinar las compañías con un alto grado de poder de mercado, razón por la cual no tiene ningún sentido el control previo de integraciones. Y frente a esto hay que decir que si ello es así, si las importaciones pueden disciplinar a un monopolista, tenga la plena seguridad que si hay esa presión competitiva, la autoridad de competencia no va a poner inconveniente a la operación, porque esa operación no va a restringir en forma indebida la competencia. El argumento que sí tenemos que analizar y que deben trabajar todos los países es aquel argumento de que el control previo de las integraciones empresariales es un procedimiento oneroso para los empresarios que genera un trámite burocrático que pueda conllevar a demoras en las decisiones empresariales. Y frente a eso, pues tenemos que decir que
tenemos que evitar que eso se presente. Por eso, una recomendación para legislaciones que establecen el control previo de integraciones empresariales es que se establezca el silencio administrativo positivo, cosa que sucede tanto en la ley colombiana como en la mayoría de las legislaciones, como en este decreto de urgencia que se expidió en el Perú. Creo que eso es un tema que hay que aplaudir, porque se establece que si después de establecerse la solicitud transcurre un tiempo prudencial, pues se entiende que la operación de integración está aprobada. Pero aquí lo más importante es que se establezca un procedimiento, como el efecto se establece en este decreto, que sea un procedimiento expedito, claro y transparente. Creo que esos son mis comentarios en resumen sobre el tema de haberse expedido por parte de la República de Perú el decreto de urgencia 03 del 19. Buenísimo, Jairo. Ahora, como una segunda pregunta, le queríamos pedir que nos haga un análisis de cómo va el control de las concentraciones empresariales aquí en Colombia. Colombia, yo creo que ha sido uno de los países que se ha caracterizado por ejercer ese control en forma eficiente. Y creo que Colombia es referente en todas las providencias que se han ido efectuando respecto a ese control. No obstante, quiero hacer dos comentarios sobre el particular. El primero es que en materia legislativa, cuando se expidió la ley 1340 del 2009, en Colombia retrocedimos en un tema. Y es que cuando se creó, además del control previo a través de los avisos de integración, lo que se denomina las notificaciones en los eventos en que los interesados tengan menos del 20% del mercado relevante. Y digo que se retrocedió porque yo me acuerdo que cuando me posicioné como superintendente en el año ya 2003, uno de los primeros puntos que hicimos fue eliminar una circular que se había expedido por parte de mis predecesores, en el cual se establecía un umbral por participaciones de mercado. También lo comentó el doctor Berenguer de cómo es en Europa. Y todos sabemos que una de las recomendaciones de la ICN es no establecer umbrales que tengan que ver con participaciones. ¿Y por qué? Porque uno de los temas más complicados en materia del control previo o en materia del derecho a la competencia es la determinación del mercado relevante. Así es. Eso va a generar unas inseguridades como el efecto las ha generado. Yo le quiero contar, por ejemplo, que con el tema del 20%, que ha sido muy bueno para los abogados desde el punto de vista económico, pero no desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de lo que debe ser el derecho a la competencia. La autoridad de competencia, por ejemplo, en la anterior administración se desgastó, iniciando varias investigaciones cuando los empresarios daban notificaciones de integraciones bajo el esquema de que tenían menos del 20% del mercado relevante. Yo, por ejemplo, tuve dos investigaciones que me iniciaron la investigación porque mis clientes tenían, en un caso, el 20.5% y en otro el 21%. O sea, eso no tiene sentido alguno. Generar esa incertidumbre. Y segundo, que la autoridad de competencia se desgaste en eso. El segundo punto es que, aunque el país ha avanzado mucho y creo que hay una buena doctrina en materia del control previo de las integraciones empresariales, me preocupa que también se haya flexibilizado, o se haya sido demasiado ligero, en mi concepto, o demasiado flexible en la aplicación de los criterios de lo que es una restricción indebida a la competencia.
Ya la superintendencia, por ejemplo, un caso que no quiero mencionar, ha dicho que, por ejemplo, que cuando se incrementan posiciones de dominio o cuando se elimina una presión competitiva, cuando alguien tiene posición de dominio y simplemente lo que se hace es reforzarse, eso no implica una restricción en nivel de la competencia, porque en un momento determinado ese incremento es mínimo. ¿Quién va a calificar eso? O sea, me preocupa que eso continúe en el futuro. Espero que esta administración sea muy fuerte con el control previo de las integraciones empresariales, porque para mí uno de los temas más importantes, si queremos cumplir con el mandato de que se dé una competencia en los mercados para obtener los beneficios que implica la competencia, es hacer un verdadero control previo a las integraciones empresariales en nuestro país. Excelente. Jairo, ahora voy a romper un poquitico el orden que traíamos porque voy a hacer una pregunta que quisiera que tal vez los tres panelistas, comenzando por usted, contestaran. Es que nosotros, pues en Colombia somos parte de la Comunidad Andina de Naciones y pues la Comunidad Andina tiene su decisión 608, que es del año 2005. Esta es una norma que ha sido poco aplicada, pero tal vez las veces que la han aplicado, como en el caso de Kimberly Clark, ha sido un caso muy complicado para el derecho de los países miembros y de la propia comunidad andina. La pregunta que yo tengo es si esa norma pues no tiene control de concentraciones empresariales, o sea, no hay un control de concentraciones empresariales a nivel comunitario andino. Mi pregunta es si usted considera que ese control debería existir. Y pues para eso tenemos la explicación que hizo Luis Berenguer de cuándo en Europa la integración debe ser mirada por la comunidad europea, por la Unión Europea, y cuándo es materia de cada uno de los países miembros. Entonces quería saber si en su opinión el derecho andino de la competencia debería contener un control de concentraciones empresariales. A mí no me cabe la menor duda que si uno quiere una integración regional, el fenómeno, una ley completa de competencia que se aplica a una subregión, de que debe existir obviamente un control a las integraciones, porque el fenómeno de las concentraciones afecta a la competencia de una forma directa e inmediata, motivo por el cual no puede ser desapercibido ni dejarse de ver en un ordenamiento comunitario. Así como sucede con las legislaciones nacionales, una legislación supranacional que no tenga un control previo a las integraciones empresariales que afectan a la región, es una ley incompleta, es una ley coja. Porque vuelvo a repetir, como está la ley tipo de competencia, no tiene ningún sentido reprimir los carteles cuando los mismos se pueden permitir a través de las concentraciones empresariales. O sea que para mí, para contestar en forma concreta, pues obviamente debe modificarse la decisión 608. No solamente para establecer un control previo a las integraciones empresariales, sino para resolver todos los problemas que se han tenido y que todos sabemos que se presentó, por ejemplo, en el caso de Familia y en el caso de Kimberly, que no es el objeto de este simposio al que no me quiero referir, para evitar esos conflictos de competencia que se han presentado. Pero sí debe existir un control previo de integraciones a nivel del sector comunitario, la decisión 608. Buenísimo. Entonces quisiera que tome la palabra Luis Díez Canseco para que nos cuente qué opina. Luis, pues, además de haber trabajado en el Indecopi, como lo dije inicialmente, fue presidente del Tribunal Andino de Justicia y tiene una visión del derecho andino muy importante. Luis, ¿tú qué opinas? Pues la respuesta es absolutamente alineada con lo que Jairo acaba de señalar, ¿no? Creo que la decisión 608 fue concebida válidamente en momentos en que existía un grupo de expertos que veían el tema de abusos y veían el tema de
de acuerdos como la forma para enfrentar el derecho a la competencia. Probablemente hubo gente que se opuso, pero finalmente la mayoría optó por una norma acotada, y yo sí creo que tiene que trabajarse rápidamente en una reforma en la 608, que no solamente incorpore el tema de fusiones o integraciones empresariales andinas, porque además no nos olvidemos que muchas veces las compras que se producen a nivel internacional extracomunitarias tienen efectos en muchos de los países andinos. O sea, pueden generar situaciones complicadas en uno o más de los países andinos, con lo cual los efectos extraterritoriales o la teoría de los efectos pues, se hace mucho más complicada, pero además incorporar las nuevas tendencias en el derecho de la competencia, que es los programas de clemencia, la delación compensada, establecer mecanismos que favorezcan, evidentemente, un procedimiento mucho más claro y transparente, una separación entre la Secretaría General de la decisión específica. Entonces, creo que hay un tema importante para manejar, y o sea que nada más que coincidir con Jairo. Creo que es una oportunidad que se tiene que trabajar. Y pensando en el coronavirus, no se olviden que las excepciones o la flexibilización del sistema de control de fusiones sobre la base del argumento del failing firm defense, según la OSD y según muchos países, no se olviden que hay que acreditar el deterioro de la empresa en problemas andinas y nacionales, en el caso específico peruano, y no habría la posibilidad de discutir ese tema. El debate de falta de alternativas tampoco se podría discutir ese tema. El inminente riesgo de salida de las empresas del mercado tampoco se puede discutir ese tema. Los esfuerzos de buena fe para encontrar otro comprador tampoco se puede discutir en ese tema. Entonces, yo creo que urge, primero la adopción de la normativa en el Perú, porque esa defensa ni siquiera se va a poder plantear, y en el caso de la comunidad andina, en un mercado en crisis que puede significar todo está en compra, y de repente alguien o alguna empresa de algún país comienza a comprar todo, con espacios del gobierno, pues ni siquiera vamos a tener la opción de poder utilizar esa defensa para poder pararlas de algún momento. Entonces, todo está libre, todo está a la venta, sálvese quien pueda, y con precios bajos, porque las empresas van a estar en crisis. Probablemente esto pues, sea el coto de caza perfecto para una pesca de arrastre, más que una pesca de a poquito. Entonces, totalmente en línea con Jairo. Hay que trabajar. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Quisiera entonces escuchar la opinión de Luis Berenguer. Recordemos pues que pues la comunidad andina desde sus inicios ha mirado en la Comunidad Económica Europea y en la Unión Europea posteriormente pues un referente, un ejemplo a seguir, y pues no cabe duda que el diseño institucional de la comunidad andina pues ha seguido en muchos aspectos el de la Unión Europea. Y no cabe duda que Luis, como consultor y desde hace muchísimos años, pues ha tenido contacto con estas realidades del derecho andino de la competencia, y ha sido consultor, y ha sido su opinión pedida en muchas oportunidades a este respecto. Entonces, Luis, nos gustaría escuchar qué le recomendarías tú a los países de la comunidad andina, si debemos tener un mecanismo como el del control de las concentraciones o no. Sí, pues no sé si me oye, pero dice su conexión a internet es inestable. No sé. Pero te oímos, te oímos. Si no se oye, me avisáis. Sí, se está Vale, oyendo. vale, muchas gracias. Vamos a ver, y yo en eso me gustaría empezar por una cita del libro de Luis Carroll, Alicia detrás del espejo, esa que hemos visto de niño con Walt Disney. Pregunta Alicia, por favor, ¿puede indicarme qué camino debo seguir?
Y Alicia le pregunta al conejo y el conejo le contesta, eso depende mucho de hasta dónde quieras llegar. Es decir, depende del grado de acción que quieran los estados, el grado de cesión de soberanía. Si lo consideran que hay que limitar la soberanía justa, pues difícilmente se podrá. Pero estoy totalmente de acuerdo con la opinión de Lucho, vamos, junto con algunos de los presentes, con una de las mayores anormalidades, por ser suave, que se puede producir en derecho a la competencia, que es el hecho de que exista sistemas de la acción compensada o de clemencia en los países miembros de la Comunidad Andina, pero no exista un proceso de la acción compensada en la Comunidad Andina, pues a esas, insisto, por ser suave, anormalidades, como se ha producido en el caso Kimberley, que es conocido por todos ustedes, ¿no? Es decir, sí hay voluntad de integrar, por la fuerza de los hechos. Esto, la voluntad política siempre se construye sobre la base de la presión de la sociedad y van unidas muchas cosas, la superación del nacionalismo, la mejora del nivel de vida. Es decir, en España, aunque haya bajado últimamente el grado de adhesión a la Unión Europea, pero está en porcentajes altísimos, el 70%, antes estaba en el 80%, ahora está el 70% de la población española es partidaria de ahondar en el proceso de integración. Hay otros países que son más reticentes. Esto es un caminar muy lento, pero hay que iniciarlo y indudablemente no solo la sociedad, vosotros, los profesores, los profesionales, podéis ir creando un caldo de cultivo, unas opiniones favorables a que es preciso un mayor grado de integración, y ese mayor grado de integración pues implicará indudablemente también un mayor grado o una elaboración de normas comunes de la competencia que sean comunes con los del país para que no se puedan producir casos como el que estaba hablando. Muchas gracias Luis. Pues sí, nos estás diciendo que tenemos que tener una reflexión sobre hasta dónde va a llegar la integración de nuestros países andinos. Eso me parece muy importante. Muy bien. Y entonces, antes de dar la oportunidad por si alguno tiene alguna pregunta o si los panelistas quieren hacer algún tipo de comentario respecto de las otras presentaciones, le quisiera hacer la última pregunta al doctor Jairo Rubio. Y le quisiera preguntar cómo ha visto la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con el control de las concentraciones empresariales dentro de la crisis, que es algo de lo que ya habíamos hecho algunos comentarios marginales. El doctor Rubio tiene el micrófono cerrado. Gracias. Yo quiero hacer dos comentarios respecto al tema del COVID. Primer punto, lo que usted comentó al comienzo de este simposio, de que la superintendencia, cuando expidió la providencia que suspendió los términos, incluyó al tema de las solicitudes de integraciones empresariales. Yo realmente no entiendo cuál fue la motivación que tuvo la Delegatura de Protección a la Competencia para decirle al señor superintendente que también suspendiera estos términos. Por dos razones. La primera, porque la superintendencia ha venido promoviendo de tiempo atrás que se hagan estas solicitudes inclusive vía internet, el motivo por el cual no se presentaba ningún inconveniente para efectos de que se suspendieran los términos porque se podía trabajar desde la casa. Pero segundo lugar es que en estas épocas de
de esta pandemia, uno de los puntos más importantes es que la autoridad de competencia tome decisiones rápido, obviamente estructuradas, pero lo más pronto posible, porque ahora se van a presentar, obviamente, muchas solicitudes de integración. Entonces, si la agilidad para evitar que las decisiones empresariales que se analizan en un momento determinado no tengan un problema porque la decisión de la autoridad es muy tardía, si esa decisión pronto es importante siempre, más en estos casos del COVID. Me preocupa, lo que sí me preocupa es que en estos momentos del COVID, la superintendencia debe ser ágil en estudiar las solicitudes de integración, debe ser eficaz, pero lo que no puede hacer, y que me preocupa que lo haga, es que flexibilice en el sentido de no aplicar los criterios de cuándo se debe objetar una integración empresarial, que es un caso excepcional, y que sea proclive por no efectuar objeciones bajo el esquema de que se promueve el empleo, como me lo contaron, que existió en un simposio que hizo la Asociación Colombiana del Derecho a la Competencia. Y aunque no participé, me dijeron que la mayoría de los abogados decían que hay que tener en cuenta el empleo y que hubo una participación del 90 y pico % y que la autoridad de competencia está de acuerdo. Eso me dejó una inmensa preocupación que eso haga carrera. Pero me dejó más preocupado que mis compañeros abogados. Fíjense en eso. Es que me hace recordar que en el año 2004, 2003, varios empresarios decían que la integración empresarial, en el cual se crea una estructura monopolística, en el cual se quedan sin ninguna presión competitiva. Por favor, señor superintendente, apruebe la integración empresarial, porque eso, si no se aprueba, va a generar un desempleo. Y sobre eso hago dos referencias. Primero, el mandato de la autoridad de competencia no es fomentar el empleo. Esa no es su función. Su función es garantizar que exista libre competencia en los mercados, que exista rivalidad. Y yo creo que a través de esa rivalidad, en el futuro, se va a garantizar el empleo. Muy bien. Pero su mandato no puede ser que le digan que se va a generar un desempleo, entonces que sea flexible y que apruebe todas las integraciones empresariales, por favor. Eso no está dentro de la ley de competencia. Eso no es el criterio. Y no entiendo cómo así que el 95% de los abogados me contaron, el doctor Miranda si estuvo, puede explicar si fue cierto, que dicen que sí debería haber, y eso me parece un retroceso totalmente, que se diga desde el punto de vista académico que la autoridad de competencia tiene que tener en cuenta esos temas. No. Sí. Lo que hace la autoridad de competencia, que lo va a hacer siempre, es mirar que no se queden estructuras de mercado que den rentas monopolísticas, y si eso lo hacía antes, con la pandemia, con mayor razón. Y lo que va a hacer es tomar las decisiones pronto y en forma ágil, porque ahora sí los empresarios, que siempre requieren rapidez en las decisiones, ahora con mayor razón. Pero por favor, no flexibilizar en el sentido en que ahora, bajo el esquema o bajo el argumento de que si no se aprueba una integración empresarial, se genera el desempleo. Ahí se aplicarán las excepciones que trae la ley de competencia, la excepción de eficiencia cuando haya lugar. Y si queremos aplicar la excepción de empresa en crisis, que se aplicó por primera vez cuando yo era superintendente, en un caso, pues se den los criterios que la misma superintendencia ha señalado, que se deben presentar y que están establecidos en 2 resoluciones, tanto en mi administración como en la administración pasada, y que se apliquen. Y si se da esa excepción, no es que se flexibilizó la aplicación del control previo de integraciones empresariales. No se flexibilizó. Lo que pasa es que se está aplicando una excepción que se ha venido o que existe desde el punto de vista doctrinal y que ya la superintendencia ha manifestado cuáles son los requisitos que se deben cumplir. Si se cumplen, pues no hay ningún problema para la integración empresarial. Pero si no se cumplen, no se puede argumentar que bajo el esquema del empleo, la operación debe ser aprobada. Eso sí me parece inaudito. Buenísimo. Muchas gracias por esos comentarios. Ahora, pues ya en la sección final de nuestro panel, que estoy muy contento porque hemos logrado pues manejar las intervenciones con tiempo apropiado.
Le voy a dar la palabra a Luis Díez Canseco, que quiere intervenir en este momento. Gracias, Alfonso. Quiero retomar una preocupación tuya en el sentido del aparente cierre de la Superintendencia de Industria y Comercio en este periodo. No creo, con todo respeto y la admiración que le tengo yo a la gente de la SIC y a sus extraordinarios profesionales, que no sea propicio estar cerrando esta institución en este momento. O sea, yo creo que las autoridades de competencia, ahora más que nunca, tienen que estar pendientes. Por varias razones, con independencia del tema de control de fusiones, porque cabe la posibilidad, uno, de cartelizaciones, o sea, este es el caldo de cultivo perfecto para eso, y no deben dejar de estar vigilantes, y en segundo lugar, los reglamentos de excepción, o excepciones en bloque o singulares, los acuerdos de colaboración, que tendrían que de alguna manera ser analizados y darles, como ocurre en la Unión Europea, que lo han hecho hace muy poco, un comfort letter. Este es por una parte. Entonces yo creo que las autoridades de competencia no pueden bajar la guardia, y hay varios papers escritos en las últimas semanas en ese sentido. Entonces yo esperaría pues que la superintendencia reactive actividades ya. Y en segundo lugar, un comentario peruano, si me permiten. Tengo entendido que con las facultades que le ha delegado el Congreso al Ejecutivo, el tema de los 5 años va a ser liquidado. O sea, la norma va a tener vigencia permanente, como debe ser. Esperemos que esto salga, y lo vamos a saber el 11 de este mes a más tardar. O sea, en 6 días vamos a saber qué pasa. Así que de repente podemos hacer un nuevo chat para conversar sobre ese tema. Por supuesto. Y en segundo lugar, lo que quiero trasladar de la manera más constructiva, como ejemplo, es que, fíjense ustedes, sin entrar en detalles, porque tengo un problema de confidencialidad ahí, me voy a limitar a señalar lo que ha salido en medios. En el Perú se ha producido probablemente la concentración más grande en la historia de mi país, en el sector energético, hace pocos días. Se ha culminado, y a pesar de que estuviéramos con coronavirus, a pesar de que las actividades estuvieran cerradas, el INDECOPI siguió trabajando y ha emitido una resolución sobre ese particular, para no paralizar la actividad, la operación o lo que fuera. ¿Cuáles fueron lo que pasó? No puedo revelarlo, pero en todo caso lo que quiero decir es que el argumento de que el INDECOPI no está preparado para entrar, para que haya vigencia ya de la norma, creo que queda totalmente marginada como consecuencia de la propia actuación del INDECOPI, que en un periodo de tiempo muy razonable ha llegado a una conclusión sobre una integración muy grande, muy compleja, y lo ha hecho en términos muy de acuerdo al INDECOPI, muy bien fundamentada. Nos guste o no nos guste, ese es otro tema, pero en todo caso, como siempre, la ha fundamentado bien. Entonces, yo no veo por qué una autoridad como la Superintendencia de Industria y Comercio no reactiva temas. Repito, cárteles, excepciones en bloques singulares, si las hubiera, acuerdos de cooperación y fusiones, yo creo que no pueden parar. Muchas gracias. Gracias. Ahora voy a leer una pregunta que está, ya los asistentes nos están haciendo un par de preguntas, y tal vez tenemos unos minuticos para absolverlas. Daniel Luque pregunta: frente a la crisis del COVID-19 en Colombia, ¿consideran suficiente el argumento de la industria fallida en los procesos de integraciones? ¿O es necesario que se tome alguna medida adicional para flexibilizar las integraciones empresariales, teniendo en cuenta la contracción económica que se viene? Entonces, Daniel lo que está preguntando es si, aparte de lo que dice el doctor Rubio, pues ahí están, digamos, las normas y la doctrina de la SIC, y lo que va a hacer la superintendencia es aplicarlo, pero aquí la pregunta es si no se debería, teniendo en cuenta la crisis en la que estamos, crear una norma especial que genere algún nivel de flexibilización en relación con la crisis del COVID. Entonces, no sé cuál de los tres panelistas quiera hacer uso de la palabra para contestar.
Luis. No. Siendo un tema colombiano, difícilmente puedo entrar en la conveniencia de eso. Pero sí, luego con la mención que ha hecho Luis Díaz Canseco, sí que destaco, que antes me lo he saltado en la intervención, la existencia de la rapidez de la Comisión Europea, la creación de la Comfort Letter para la autorización casi automática de las operaciones, que a simple vista se vea que no tengan problemas de competencia, ¿no? Entonces, creo que paralizar, que me parece una mala idea, paralizar las operaciones de concentración por esta causa, ¿no? Porque, bueno, puede dar lugar, y ya por sí la situación económica puede dar lugar a la paralización de operaciones de fusión o de adquisiciones, como para que, y alguna experiencia desde el despacho tenemos en ese sentido, que operaciones que ya estaban casi prenotificadas han dicho, bueno, vamos a dejar pasar, como para que encima pongamos palos en las ruedas, ¿no? En las que se deciden ir adelante, pues es conveniente que se le den las máximas facilidades, siempre y cuando que no planteen problemas de competencia que no sean solucionables por compromisos o condiciones. Muchas gracias Luis. Tenemos tal vez tiempo para una pregunta adicional que Hernando Valencia le formula directamente al doctor Rubio y le pregunta cuál es la posición actual de la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con la aplicación de la regla de minimis, acuerdos de menor importancia, en el ámbito del trámite de control previo de las integraciones o concentraciones empresariales. Y nos complementa que se está refiriendo a acuerdos anticompetitivos de menor importancia que no distorsionen de manera significativa en el mercado. No sé qué opinión tendrá Jairo sobre esto. Pero antes de hacer un comentario sobre la pregunta, hacer dos referencias. La primera es que tengo entendido que la superintendencia no está cerrada como de pronto para nuestros dos invitados, Luis Berenguer y el doctor Díaz, que la superintendencia cerró. Esto no es cierto. El tema de investigaciones por prácticas comerciales restrictivas de la competencia se ha venido efectuando. La superintendencia está adelantando averiguaciones preliminares hoy en día y ha sido demasiado presencial para adelantar estas investigaciones, especialmente en materia de aquellos carteles que en un momento determinado se puede estar dando en algunos productos. Ese es el primer punto para aclaración, porque quedó la impresión en el ambiente que la superintendencia está cerrada. Lo que se habló fue que el tema de integraciones empresariales es un tema en el cual no se pueden presentar. Y yo decía en mi presentación que pues, no conozco cuáles fueron las razones que el delegado le daría al señor superintendente para efectos de no aceptar que se hagan presentaciones de solicitudes de preevaluación en este momento. Pues es un tema que siempre se requiere agilidad y rapidez. En estos momentos esa premura es mucho más importante. Y el segundo punto es que también quiero hacer referencia al tema de que cuando uno habla de empresa de crisis, ahí están los elementos. O sea, yo no veo razón alguna para que por este tema de la pandemia, lo que da lugar es que la autoridad de competencia sea mucho más eficiente, no hay la menor duda, que dé las decisiones, pero los criterios para saber cuándo se aprueba una integración y cuándo no deben seguir. O sea, no veo razón alguna para que se flexibilicen. Ahí está el tema de las excepciones. Si se da la excepción de empresa en crisis, claro que se debe aprobar. Es más, es muy importante que la autoridad siga como ha venido trabajando. Pues no se puede, a través de esta pandemia, que se queden estas estructuras de mercado, que ahí sí va la dificultad en el futuro, el crecimiento económico y la eficiencia del país. O sea, no puede ser esta la disculpa para crearse unos monopolios en nuestro país, más de los que existen, en contra de la competencia. Ahora, respecto a la pregunta que se hace respecto del mínimo, no sé si entendí si esos mínimos se refieren a aquellos casos para hacer investigaciones por prácticas anticompetitivas. ¿A eso se refiere, doctor Miranda?
La pregunta. Pues la pregunta hace referencia respecto del control de las concentraciones empresariales. Entonces, pues claro. Si es de control de integración empresarial respecto a Pues los umbrales, me imagino. Ahí hay unos umbrales, pero después, Hernando, en la edición de la pregunta, pues parecería preguntar que si hay acuerdos anticompetitivos que sean de menor importancia, deberían ser admitidos por la autoridad de competencia. Bueno, sobre eso hay que hacer dos disquisiciones. La primera es que la superintendencia ha venido en los últimos años, me imagino que a través de un estudio económico, modificando el umbral objetivo, que pasó de los 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a 60.000. Hay que entrar a determinar. El segundo, yo sí creo que se debe eliminar el umbral del 20%. Y en cuanto al tema de los acuerdos de colaboración, en la anterior administración se sacó las directrices de cuándo esos acuerdos de colaboración están permitidos. Entonces, yo creo que la superintendencia, a través de esa providencia, ha sido muy claro de que esos acuerdos de colaboración, cuándo se pueden. Y en este momento sí que es importante. Lo que sí queda la duda, y es que, por ejemplo, cuando usted ve la ley de competencia del Perú, existe que uno pueda hacer la consulta a la autoridad. En este momento la Secretaría Técnica, sin que ello sea obligatorio, dice la ley peruana. En Colombia, infortunadamente, no está eso. En Colombia lo que se hace, cuando están estos acuerdos de colaboración, que ahora con la pandemia seguro se van a llevar más a cabo, pues para efectos de que los empresarios puedan subsistir. Lo que pasa es que, como estamos en un terreno gris, lo que hacen los empresarios es presentar una solicitud para que la superintendencia les vaya a decir que eso no es una integración porque es en forma permanente y así lo puedan llevar a cabo. Pero a la gente le da un poco de susto. Y si se cumplen los requisitos de los acuerdos de colaboración, tal y como está establecido, de acuerdo con las directrices de la superintendencia, pues perfecto, no hay ningún inconveniente. Muy bien, muy bien. Bueno, ha sido extraordinario. Hay algunos comentarios que no preguntas en el chat que me han parecido muy importantes también, pero pues viendo la hora, le voy a pedir a Carlos que como maestro de ceremonia nos dé el cierre del simposio. Quiero agradecerle a todos por haber participado. Carlos, adelante. Estás con el micrófono cerrado. Pues nada, agradecer a todos, pues en especial a nuestros panelistas. Ha sido pues muy enriquecedor el evento, sobre todo tener las visiones de 3 jurisdicciones y las diferencias que hay en cada una de ellas y cómo los pequeños matices construyen todo un derecho de la competencia pues muy distinto según las jurisdicciones. Y pues para el CDE celebrar 25 años es un motivo de orgullo, una facultad pues que tiene su centro de estudios pensando constantemente con una idea de darle amplitud al derecho de la competencia, de darle pues, la mayor voz posible a todos aquellos que quieran señalar su punto de vista sobre el derecho de la competencia. Y pues nada, esperamos seguir otros 25 años. Por lo menos. Con ustedes. Por lo menos. Muy bien. Bueno, estaré por ahí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Buen día para todos. Buen día para todos. Un abrazo. Que estén muy bien. Buenas tardes para mí. Sí, señor. Muy bien, sí, buenas noches. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo.